Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Muy bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo del día de hoy, 2 de junio de 1936. Vamos a la lectura de nuestro editorial, que es con el que abrimos siempre el desarrollo del boletín informativo. La división ideológica del PSOE, entre revolucionarios caballeristas y moderados prietistas, está alcanzando caracteres de verdadera secesión, tal y como evidencia lo sucedido en Écija, en la provincia de Sevilla. Indalecio Prieto, pese a ser invitado a dar un mitin por elementos simpatizantes de aquella población, no pudo pronunciar una sola palabra. Se lo impidieron los jóvenes de las milicias socialcomunistas en su sector más extremista, la MOAC, enviadas expresamente desde Sevilla para boicotear el acto de Indalecio Prieto. Ya Indalecio Prieto tuvo que renunciar a formar gobierno el pasado mes de mayo, como recordarán, cuando Azaña le ofreció la presidencia del Ejecutivo. Oportunidad perdida para la República que a estas alturas, estamos seguros, viviría con Prieto en la Castellana una situación de mucha mayor autoridad y orden que la zozobra y violencia permanente que hoy nos invade bajo la débil personalidad de Casares Quiroga. Y antes de abrir nuestra página de información nacional, vamos con una primera noticia de publicidad en Radio Universal. Recuerde, Skoda. Su chasis indeformable centra, conserva la carrocería en perfecto estado evitando su deformación, los ruidos y los desajustes de las puertas. Skoda. Como les anticipábamos en el editorial, abrimos nuestra página de información nacional con la noticia a la que hacíamos referencia. Elementos caballeristas boicotearon un mitin de Indalecio Prieto en la Plaza de Toros de Écija, en la provincia de Sevilla, a tiros y a pedradas. Juventudes con camisas azul celeste y corbata roja, el uniforme de las MOAC, las milicias antifascistas, obreras y campesinas, provenientes de Sevilla, se dedicaron a dar vivas constantes a Largo Caballero y a Santiago Carrillo. Un grupo de unas 60 personas se pelearon y cayeron por las gradas. En ese momento sonaron 10 o 12 disparos en el exterior, creando una situación de alarma. Prieto, Tomás y Peña iniciaron su salida bajo una lluvia de piedras y de botellazos, pese a la protección de los escoltas y guardias de asalto. El coche de Prieto fue alcanzado por 2 disparos. El doctor Juan Negrín fue apaleado y tiene el cuerpo lleno de cardenales. Prieto ha resumido lo ocurrido ante los periodistas en el Congreso de los Diputados con forzada sorna y en estos términos. Su intento era lapidarnos como a sapos. Mientras tanto, Santiago Carrillo, en el mitin conjunto socialcomunista celebrado en Zaragoza anteayer, decía: los que discrepan de la política de Largo Caballero son héroes de barraca que recorren el país haciendo el ridículo. Por su parte, el periódico caballerista Claridad lamenta los sucesos de Écija, pero los justifica por el inmenso malestar que se siente en las bases del partido hacia unos dirigentes por los cuales no se sienten representados. Tenemos noticia de alcance que nos viene desde nuestra redacción. La deseada unión proletaria está, por lo que parece, lejos de alcanzarse, según refleja esta frase lanzada el domingo en un mitin anarquista en Badajoz. Debajo de cada camisa roja socialista late un dictador repugnante dispuesto a ametrallar al proletariado. Pese a esta rivalidad y enemistad aparente entre anarquistas y socialistas, ambas organizaciones sindicales dan muestras de que pueden colaborar. Desde ayer lunes, la UGT y la CNT han declarado la huelga general de la construcción en Madrid y de todas las fábricas de materiales. Y les dejamos ahora con otra noticia de publicidad.
antes de irnos a la información internacional. Retenga en su boca el encanto de la juventud con la crema dental Listerine. Cuide su boca, cuide su salud. Crema dental Listerine. En cuanto a la actualidad internacional, vamos a resumirla en la noticia de que el Papa Pío XI invita a los católicos a continuar la lucha contra el comunismo. Cuidado ante las pretensiones falsas del comunismo, advierte su santidad. La verdad y el pecado no pueden estar juntos, advirtió el Santo Padre ante 40.000 personas y 10.000 de ellos peregrinos reunidos en Roma por su 80 cumpleaños. La actualidad nos la traen en este momento nuestros compañeros de redacción. Se ha inaugurado con gran lujo en el Palacio de Montjuïc la Feria de Muestras de Barcelona, con asistencia del ministro de Industria y Comercio y la participación de expositores catalanes y extranjeros. Y en cuanto a los deportes, hay que reseñar que prosigue la subida a la cima del Everest de la expedición inglesa liderada por el intrépido alpinista escalador Rutledge. Y nos vamos a despedir ya, este boletín informativo, haciéndolo, pues, como siempre, con una melodía musical de nuestra selección que esperemos les sea grata. Gracias, amigos, por su atención y hasta mañana. Adiós. Bueno, 2 de junio de 2019. Les acabamos de contar en Noticiario 1936 lo que aconteció, lo que sucedió el 2 de junio de 1936. Y para dejarnos las cosas muy claras, desde un punto de vista histórico, ya han visto el punto de vista informativo, pues vuelve a estar con nosotros Alberto Bárcena. Bienvenido, Alberto, nuevamente. Él es profesor de Historia de la San Pablo CEU, es historiador y es escritor, como digo siempre, de amplísima obra e interesantísima obra. Alberto, ¿quiénes eran los prietistas y los caballeristas de los que hemos hablado? Pues son los dos grandes sectores, diríamos, del Partido Socialista Obrero Español entonces. Los prietistas, supuestamente, bueno, no, en principio son más moderados, pero no tanto, porque Indalecio Prieto, él mismo reconoce ya en el exilio que se equivocó, porque es uno de los grandes organizadores, sí, que organiza sobre todo la financiación de la Revolución del 34, nada menos, contra la República, conviene recordarlo. Eso los moderados, del ala moderada del PSOE. Sí, sí. Pero tenían enfrente a los partidarios de Largo Caballero, que ya son bolcheviques, auténticamente bolcheviques. Abiertamente. Y hay entre ellos ya una guerra verdaderamente a muerte. Los de Largo Caballero son los que de verdad han entrado en la Comintern prácticamente sin ninguna reserva, y el discurso que hace Largo Caballero ya en estos meses es revolucionario, bolchevique absolutamente, ¿no? Son ellos los que cuentan además con las MAOC, las milicias, los cuerpos paramilitares del PSOE. Y claro, Prieto se ve tan en precario que cuando Azaña le ofrece formar gobierno, cuando él se hace con la presidencia de la República, contesta que no puede porque no tiene el apoyo del partido, que está escindido. Y se sabe que en cualquier revolución el grupo más radical es el que acaba controlando la situación. Siempre. Eso no falla, en la francesa, en esta y en cualquiera. Con lo cual está en precario, claro que lo está. Hemos hablado por primera vez, Alberto, de un apaleado doctor Juan Negrín. ¿Quién es Juan Negrín? Pues Juan Negrín es un hombre que ingresa en el PSOE, médico, efectivamente, pero que ingresa en el PSOE en el 29. Es decir, todavía en la época de Primo de Rivera, en la dictadura de Primo de Rivera. Y luego hace una carrera cada vez más a la izquierda, al extremo de que, bueno, es presidente del Consejo de Ministros en la guerra, desde el 37, pero acaba siendo expulsado del partido, nada menos que por su docilidad ante las órdenes de Moscú. Entonces, eso ya en el exilio me refiero, ¿no? Pero vamos, es un socialista que viene supuestamente del bando de los prietistas, por tanto se supone que moderado, pero que acaba, si queremos, a la izquierda de Largo Caballero, o por lo menos en el mismo nivel que él. Por cierto, anécdota, es el quien organiza el expolio del Banco de España, del oro de España, ¿sí? De las cajas del Banco de España, como ministro de Hacienda, que era en ese momento. Y está también relacionado, tengo entendido, Alberto, con el asesinato de Andreunín, ¿no? Sí. Hubo muchas pintadas por Madrid, mucha cartelería
negrín donde estanín, ¿no? Claro, luego he encontrado unos restos y dijo Zapatero que eso no interesaba. Cuando estaba en plena campaña de la memoria, eso no era memoria histórica. No. Vamos a dejarlo, ¿no? El Alcalá de Henares. Lo habían incinerado, claro. Las fosas, sí. Claro. Y soy contado con falangistas, seminaristas, todos fusilados. Y corramos un Zapatero tupido velo. Tampoco hay que ver a Nin ni investigar mucho qué pasó con él. Claro. Eso es el modelo stalinista, las purgas internas también. Claro. Hemos hablado, Alberto, del periódico Claridad. ¿Nos puedes decir algo más de este medio de prensa, de este periódico Claridad? Pues es el órgano de Largo Caballero, ahí se puede leer, es interesantísimo leerlo. Por cierto, los discursos del propio Largo Caballero a los que me he referido antes, ¿no? Donde habla ya de una revolución sin rodeos y que es necesaria, imprescindible y que tiene que ser ya, utilizando todos los medios al alcance que tengan, ¿no? Con lo cual ahí ya es el Frente Popular, pero pasando a las acciones. La vía democrática la podemos ir olvidando, es lo que viene a decir, porque una vez que tenemos la República ya la tenemos, esto está consolidado, por decir algo, ¿no? Y ahora nos toca traer lo nuestro, que es la Revolución Socialista. En Claridad está recogido mucho de ese discurso. Yo recuerdo, Alberto, corrígeme si me equivoco, un artículo en Claridad de una ilustre feminista que se negaba a que las mujeres votasen en la Segunda República en España, Margarita Nelken, un artículo tremendo de Margarita Nelken titulado Las hembras de los señoritos. Una cosa feroz que si las feministas de hoy lo leyesen, pues directamente quemarían los retratos de Margarita Nelken por la calle en vez de ensalzarla, que es lo que hacen. Yo creo que aunque los leyeran la seguirían ensalzando. O sea, nos olvidaríamos de ese episodio, o de esa visión de las mujeres, ¿no? Como Zapatero de las fosas de Alcalá de Henares. Hay cosas que vamos a dejarlas, pero ver, Margarita Nelken tiene en su haber cosas tan gloriosas como los sucesos de Castilblanco, claro, que empiezan a raíz de un mitin de ella que por donde pasaba iba incendiando a las masas, ¿no? Es la que era partidaria de eliminar a la nidada de los hijos del Alcázar, de los defensores del Alcázar. O sea que en los discursos de Margarita Nelken quizá incluso superan a los de Largo Caballero. Entonces se le puede perdonar que tenga esa visión de las hembras. Santiago Carrillo. Vamos a hablar de Santiago Carrillo. Era comunista, pero es un abierto defensor de Largo Caballero, ¿no? Claro, como que viene de ese sector. Al fin y al cabo es él el secretario general en el 36 de las Juventudes Socialistas. Y esas Juventudes Socialistas son el núcleo del que va a salir el Partido Comunista. Todavía en esa época del Frente Popular, antes de la Guerra Civil, que el Partido Comunista es en España prácticamente simbólico, porque son 4 gatos, se va a nutrir de las Juventudes Socialistas que él dirigía, siendo muy joven. O sea que es otro socialista que naturalmente se demuestra el nexo íntimo que hay entre comunistas y caballeristas, que vienen a ser lo mismo. Que poco le cuesta dar el paso de las Juventudes Socialistas al comunismo. Pero todavía en vísperas de la guerra, el que dirija estas juventudes es él. Y por tanto a las MAOC. Vamos, las MAOC y las Juventudes Socialistas vienen a ser el brazo visible y el brazo armado, ¿no? Y además con una carta feroz a su padre, a Venceslao Carrillo, una carta que ningún hijo, como Dios manda, hubiera dirigido jamás a su padre. Una carta en la que pone al padre a parir. Una cosa reniega de él. Sí, se avergüenza de él, claro. Se avergüenza de su padre. Es que ante la revolución hay cosas que no se perdonan, ni padres ni madres ni nada. O sea, ante todo se deben a la revolución. Tremendo. Para finalizar, Alberto, lo has mencionado antes, siquiera sea de pasada. ¿Qué eran las MAOC, las milicias antifascistas obreras y campesinas? Pues ese grupo paramilitar del PSOE, muy bien entrenados, un grupo paramilitar con sus uniformes y todo, que desfilaban por Madrid aterrorizando a la población más o menos pacífica, que no estuviera de acuerdo con eso, y que son los que revientan el mitin de Écija, donde se produce ya prácticamente la decisión, cuando no el linchamiento, que estuvieron a punto de acabar con los prietistas, ¿no? Las MAOC eran precisamente las milicias a las cuales entrenaba el teniente Castillo, del que ya hablamos hace poco. El célebre teniente Castillo. El célebre teniente Castillo, que es el principio de la historia que acaba en el asesinato de Calvo Sotelo, pero que previamente había sido quien ordenó disparar sobre el entierro del alférez de los Reyes. Pues era un instructor de las MAOC, concretamente. No, claro, si todo tiene su explicación. Va uniéndose las piezas del puzzle, claro. Así que el recurso a la violencia, vamos, habían apelado a ello desde el principio.
Y esto el Partido Socialista. El Partido Socialista. Que hoy día dice que, vamos, hoy día, desde mucho antes de la muerte del general Franco, que es un partido democrático, que jamás ha apelado a la violencia, que no quiere nada con los violentos. Y hablan de represión. De la represión, sí. En fin, ahí queda, queridos televidentes, memoria histórica de la buena, de la de verdad. Gracias a Alberto Bárcena por estar nuevamente con nosotros en Noticiario 1936 y a todos ustedes, queridos amigos, hasta mañana. Adiós.